Vamos a poner a grabar nuestra capacitación con el permiso de todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra primera web conferencia del curso Cátedra UNADISTA denominada Estudiante en la Era Digital. Quien les habla, Ingrid Guzmán, consejera académica del CEDAD Casillas, tutora de Cátedra UNADISTA en compañía de mi compañera Diana Gómez, también consejera. Compañera. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy en esta primera web de Cátedra UNADISTA, donde estaremos invitándolos a participar, a reconocer esa experiencia en la era digital. Y pues la idea es que aquí verifiquemos qué tenemos que hacer en esa actividad de nuestro nivel 3. Entonces, bienvenidos a todos. Importante participar, poner mucha atención en lo que vamos a hacer en esa actividad y finalmente tendremos un espacio de muchas inquietudes y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra primera web conferencia de Cátedra UNADISTA. Invitarlos a que estemos muy activos, muy participativos, para que estemos acá muy atentos a la información que les vamos a compartir. Como les decía, la primera web conferencia vamos a hablar sobre el nivel 3, estudiante en la era digital del curso Cátedra UNADISTA. Vamos a empezar entonces nuestra web conferencia, donde vamos a indicar que es el curso Cátedra UNADISTA. Hoy estamos en la primera web del curso Cátedra UNADISTA y es importante que nosotros reconozcamos qué es la Cátedra UNADISTA y qué aporta la Cátedra UNADISTA a mi proyecto de vida y a mi formación académica. Entendemos que la Cátedra UNADISTA es ese escenario que te da la bienvenida a ese proceso que ustedes han iniciado en esta educación virtual a distancia en nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Con la Cátedra UNADISTA ustedes van a tener diferentes estrategias y herramientas que le van a facilitar la apropiación del modelo pedagógico de la UNAD en este aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Esos serán los 3 tipos de aprendizaje que vamos a fomentar en la UNAD. El primer aprendizaje, el aprendizaje autónomo, es ese aprendizaje que ustedes logran por usted mismo, esa capacidad de autogestionarse. Vamos a tener también ese aprendizaje significativo donde podemos recoger todo el aprendizaje que ya tenemos, ese aprendizaje que ustedes tienen a lo largo de toda su vida, con ese aprendizaje nuevo que vamos a adquirir en la universidad y también ese aprendizaje colaborativo, que es el que vamos a lograr con esa interacción, esa comunicación, ese trabajo en equipo con nuestros compañeros y esto nos va a aportar al aprender a aprender en esta modalidad distancia y virtual. Este escenario de la Cátedra UNADISTA va a estar en 5 niveles. Ya vamos para el tercer nivel. Hemos pasado ya por 2 niveles anteriores donde nos han entregado diferentes herramientas que van a aportar a ese proyecto de vida y a que podamos comprender el modelo pedagógico de nuestra universidad. Vamos entonces a recordar rápidamente qué hemos hecho hasta el momento en la Cátedra UNADISTA. ¿En qué vamos en nuestra Cátedra UNADISTA? Iniciamos con un primer nivel que se denominó Planeación Estratégica UNADISTA. En este primer nivel ustedes lograron establecer esa organización de su tiempo, esas habilidades, esos hábitos de estudio que ustedes requieren para tener éxito académico y para lograr adaptarse en nuestra universidad. Como resultado de este primer nivel, nosotros entregamos un trabajo individual. Ese trabajo individual que entregamos, una ficha de lectura, un planeador personal y un mapa mental. ¿Para qué nos sirvió este primer nivel? Para organizarnos, para identificar que necesitamos tener unos hábitos de estudio. Cada uno de ustedes indicó cuáles son sus hábitos de estudio. Realizó una programación semanal o un planeador semanal para organizar su tiempo y poder cumplir con todas las actividades, tanto académicas como laborales como personales. ¿Y cuál es la invitación? Que ese primer nivel no se quede solo ahí en ese trabajo, que no hagamos las actividades solamente por cumplir, sino que podamos aplicarlas en nuestro día a día para fortalecer nuestro proceso de aprendizaje, que ese planeador, que ese listado de hábitos de estudio, empecemos a aplicarlo en nuestra vida diaria, que ese planeador lo tengamos presente todos los días y digamos, bueno, así me voy a organizar.
este es el tiempo que le voy a dedicar a mi estudio y estas son las actividades que yo debo cumplir día a día para tener éxito académico. Continuamos con el nivel 2 que hace poco ustedes entregaron, que se denomina transformación del aprendizaje. En este nivel logramos comprender cómo el aprendizaje en la educación abierta y a distancia puede funcionar de forma colaborativa y cómo esa interacción con nuestros compañeros nos llevó a crear un aprendizaje. Aquí creamos una comunidad científica donde cada uno de ustedes, de acuerdo al rol que eligió también un tema, profundizó en ese tema y pudo con sus compañeros interactuar, argumentar y sustentar mediante un video esos aportes a la comunidad científica. Asimismo, logró realizar un mapa de empatía que le permitió reconocer esa importancia del trabajo colaborativo y esas habilidades necesarias para el trabajo colaborativo. Este fue un reto doble porque no solamente trabajamos de forma individual entregando unas actividades, sino que también tuvimos que interactuar y que generar ese aprendizaje colaborativo que es tan necesario en este proceso de formación. Y así vamos hasta el momento en la cátedra unadista. Estamos iniciando nuestro nivel 3 que vamos a profundizar hoy, que vamos a explicar, que vamos a realizar. Continuamos. Que también es importante que tengamos nosotros en cuenta poder autoevaluarnos, poder evaluar cómo voy hasta el momento, cómo voy en este proceso académico. Y aquí vamos a realizar una pequeña conversación con ustedes donde queremos que participen, que quienes quieran participar vayan levantando su manito para que podamos responder estas preguntas que vemos aquí en pantalla. ¿Qué preguntas vamos a responder y qué es importante que nosotros podamos autoevaluarnos, podamos preguntarnos, ¿cómo estoy aplicando los elementos de la planeación del nivel 1 para organizar mis tiempos? Lo estamos haciendo, lo que les estaba hablando hace unos momentos. La siguiente pregunta, ¿qué hábitos de estudio necesito fortalecer y qué estrategias estoy llevando a cabo para conseguirlo? Tercera pregunta, ¿logré realizar el trabajo colaborativo o tuve la disposición y traté de hacerlo? ¿Qué puedo hacer para lograrlo en otra oportunidad si no lo hice en el nivel 2? Esta pregunta es muy importante porque sabemos que muchos de ustedes no lograron el trabajo colaborativo, entonces es necesario esa autoevaluación de cada uno de nosotros. Y la última pregunta, ¿qué tan importante es para mí alcanzar esta meta académica? ¿Mis acciones me acercan o me alejan de esta meta? Entonces vamos a participar. ¿Quién quiere participar? Vamos a alzar la manito. Ustedes en la parte de redacciones que les aparece en la parte inferior del Zoom, pueden alzar la manito para participar. Bueno, muy bien, Marta. Marta Zoraida ya se animó. Marta, puedes activar tu micrófono y haces tu participación. ¿Qué pregunta vas a responder? Por favor, puedes activar tu micrófono. Ya tienes permisos para reactivar tu micrófono. Buenas tardes para todos mis compañeros y mi tutora. Muy buenas tardes, Marta. Pues yo voy a responder la primera pregunta que dice, ¿cómo estoy aplicando elementos de la planeación para el nivel 1 para Sí. organizar mis tiempos? Bueno, pues yo trabajo, estudio, entonces pues yo hice mi cronograma y pues lo estoy aplicando, tratando de aplicarlo así como lo hice, ejecutando las tareas en sus respectivas horas, ¿sí? No extenderme, porque por ejemplo en el trabajo pues siempre me extiendo un poquito más, salgo un poquito más tarde de lo normal. Entonces pues ahora le estoy dando a cada actividad que tengo que hacer en mi trabajo, le doy sus horarios y así pues ya puedo sacarle el tiempo a la universidad. Listo, Marta, muy bien por tu participación. Excelente lo que nos indicas y es que ese nivel 1, como yo les decía, no se quedó solo ahí, sino que lo estás aplicando en tu día a día y eso te ha aportado a cumplir tus actividades. Bueno, muy bien. Gracias, Marta, por tu participación. Vamos a continuar con Natalia. También tiene su mano levantada. Entonces, Natalia, queremos escucharte. Puedes responder otras de las preguntas que tenemos planteadas. Entonces, Natalia, puedes activar tu micrófono. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan?
Sí, Claro. señora, te escuchamos muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué hábitos de estudio necesito fortalecer y qué estrategias estoy llevando a cabo para conseguirlo? Bueno, pues soy una persona que trabaja mucho, entonces trato de llegar temprano a la casa, conectarme a mis clases, a los CIPAs que tenga programado, y yo creo que en lo que estoy fallando es en que estoy como trasnochando demasiado, ¿sí? Entonces ya el otro día como que me levanto más, como muy cansada, entonces es algo como que debo fortalecer y debo digamos, de limitar tanto esfuerzo y digamos como uno acostarse como más temprano o para poder al otro día pues levantarse uno como con más ánimo para poder repasar las guías, leer, pues ese sería lo que debo de fortalecer. Esa sería una Bueno, de mis Natalia, estrategias. qué bien, Natalia. Eso es muy importante que identifiques qué hábitos tienes y también qué necesitas mejorar. Y al igual todos los que estamos en sala, ir respondiendo esta pregunta. Quienes no participen por medio del micrófono nos pueden ir dejando por el chat sus respuestas a las preguntas planteadas. Gracias, Natalia. Vamos a continuar con Joan Suárez, que también tiene su manito levantada para que pueda responder las otras preguntas que nos quedan pendientes. Joan, te escuchamos. Hola, buenas tardes, compañeros y tutora. La pregunta es, ¿logré realizar el trabajo colaborativo o tuve la disposición y traté de hacerlo? Profe, mi respuesta es que la verdad sí pude realizar mi trabajo colaborativo con los compañeros. Me tocó incluso un compañero de la UNAD Florida, pero se retiró pues de la universidad, canceló. Pero sí hice el trabajo con otros dos compañeros en los cuales fue muy chévere ya que intercambiamos las culturas. Fue muy interesante saber la disposición y como todo lo que ellos hacen, el esfuerzo que ellos hacen para poderse conectar y poder cumplir con los tiempos y compartir como esos momentos en los que sabemos que estamos a distancia, pero en una sala nosotros tres o cuatro o los cinco compañeros podemos como compartir cada uno sus ideas y elegir y organizar. Se siente muy chévere, profe, porque uno incluso recuerda como cuando uno estudiaba presencial, que se reunía uno en grupo e intercambiaba las ideas y es muy bonito uno llevarse como ese conocimiento de las demás personas que le transmiten a uno por una pantalla. Entonces esa es como el aprendizaje que me llevo yo de mis compañeros, las culturas y el esfuerzo de que si ellos hacen todo ese esfuerzo y son capaces incluso de entregar un trabajo a tiempo y de pagar y hacer tantas cosas para conectarse, uno que pronto tiene más posibilidades, pues sí lo pone uno como a cuestionar y decir en que pues sí estoy fallando, no estoy invirtiendo el tiempo suficiente, entonces es como le hace abrir a uno como los ojos para uno empezar como a actuar de manera diferente a las actividades y pues también incluso a la vida cotidiana. Bueno, Joan, muchas gracias por tu participación. Qué bonito saber que pudiste realizar el trabajo y que tuviste esa gran experiencia con tus compañeros de intercambiar ideas, de que a pesar de que estemos cada uno en diferentes lugares, porque sus compañeros de grupo, pues no son todos de Acacías, no son todos de Cumaral o del mismo centro donde ustedes se matricularon, sino que podemos estar incluso en otros países y si bien a veces podemos pensar que la virtualidad de pronto nos aleja, que pues no tenemos esa cercanía como lo teníamos en un salón de clases, pues todos estos medios digitales no nos alejan, sino que por el contrario nos acercan y nos permiten esa comunicación, esa interacción y nos permiten esa cercanía. Estamos frente a una pantalla, pero igual podemos conocernos, podemos interactuar, podemos desarrollar el trabajo colaborativo y cumplir con cada uno de esos objetivos, entendiendo que cada uno de nosotros tiene unas condiciones de vida muy diferentes y existe esa diversidad. Entonces, muchas gracias, Joan, por compartirnos esa buena experiencia que tuviste con el trabajo colaborativo. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta y Sandra Mayerly también tiene su mano levantada. Sandra, te damos la palabra para que puedas hacer tu participación. Hola, buenas noches, tutora, buenas noches, compañeros. Profe, en realidad, pues iba a contestar la pregunta número 3, agradecerle a mi grupo
muy buen grupo, hicimos el trabajo pendiente, cada una aportando de su tiempo, haciendo lo necesario para poder hacer el trabajo colaborativo y de paso sí se logró hacer el trabajo como lo disponían y agradecerle mucho y demasiado aprendizaje dejó. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias también a ti por compartirnos esas experiencias del trabajo colaborativo. Sabemos que también aquí en sala muchos de pronto no lo lograron, su experiencia no fue tan buena, pero aquí escuchando a sus compañeros se dan cuenta de esa importancia que tiene el trabajo colaborativo y que sí se puede. Vamos a continuar con Andrea Sarmiento. Andrea, ¿es posible que puedas respondernos la última pregunta? Buenas noches, tutora y compañeros. Buenas Ah, noches. bueno, dando respuesta a qué tan importante es para mí alcanzar en esta meta, y es una pregunta. Bueno, pues es Sí. importante porque pues básicamente me ayuda pues como a tener una orientación de cómo tengo que organizar mis tiempos, ¿sí? Es la forma, eh, pues además es hasta como retadora de poder organizar los tiempos, porque ya en mi vida y en la vida de mis otros compañeros llegó un propósito más, un propósito que no estaba dentro de mi cotidianidad y bueno, organizarlo, ese propósito para que todos los demás no se vean eh, pues como afectados, sino más bien que se interrelacionen y poder cumplir con cada una de las metas que tengo de acuerdo a mi vida cotidiana, mi trabajo y ahora el estudio, que todo tenga su espacio como tal. Entonces, pues ha sido importante, ¿sí? Sacarle el tiempo necesario, sacarle el tiempo para el cual voy a dedicarme a hacer a mis actividades, no únicamente cátedras, sino las demás áreas que veo dentro de la carrera. Entonces es importante siempre eh, tener un orden para poder alcanzar una meta como tal. Bueno, Andrea, muchas gracias. Les agradecemos a todos los que participaron. Vamos a tener más preguntas, más espacios para quienes tienen su manito levantada. No se preocupen que vamos a tener más espacios para que ustedes también puedan participar en el chat. También vimos los diferentes aportes. Entonces, es muy importante esta autoevaluación, evaluar cómo voy hasta el momento en este proceso y qué necesito fortalecer para seguir alcanzando mis metas. Vamos a continuar y aquí vamos a hablar. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de que ese acompañamiento que ustedes tienen. Ustedes se han dado cuenta que en su curso de Cátedra Unadista cuentan con un acompañamiento docente, al igual que en los otros cursos que ustedes tienen matriculados. Ustedes no están solos en este proceso de aprendizaje. En cada uno de los cursos que ustedes tienen matriculados hay un docente que los está apoyando. Y en la Cátedra Unadista cuentan con un docente que a la vez es su consejero académico. Nosotros, los docentes de cátedra, somos también su consejero académico, ese consejero que lo ha apoyado desde el primer momento que usted ingresó a la universidad. Estuvimos en el proceso de matrícula, luego en el proceso de inducción y acogida, hemos estado en campus virtual y estamos también en la Cátedra Unadista, donde contamos con un acompañamiento permanente para ustedes, donde estamos constantemente comunicándolos. Ustedes posiblemente es con nosotros, con los consejeros, con los que más se contactan, porque estamos en ese proceso de acompañamiento donde estamos pendientes a sus inquietudes, a sus dificultades, donde estamos pendientes de cómo vas, de qué te hace falta, te enviamos videos, te estamos invitando a capacitaciones y a diferentes escenarios que van a seguir fortaleciendo esta adaptación a la metodología virtual a distancia. Y aquí los vamos a invitar en el chat, les voy a dejar una pequeña encuesta donde vamos a evaluar cómo va mi proceso en la UNAD. Estábamos haciendo una reflexión sobre cómo voy ahora. Con esta encuesta va a servir a nosotros como sus consejeros académicos para identificar esas fortalezas o de pronto esas dificultades, esas falencias que pueden tener hasta el momento, para seguir diseñando diferentes estrategias que podamos fortalecer y que podamos acompañarlos en este proceso. Entonces, en el chat les he dejado una pequeña encuesta. Vamos a responderla, podemos ir respondiendo ya o la dejamos ahí y la respondemos durante nuestra capacitación. Esto es para nosotros, para poderlos
seguir acompañando y seguir diseñando diferentes estrategias que nos permitan estar más cerca de ustedes y que nos permitan estar apoyando cada una de esas situaciones que se puedan presentar. Entonces, en el chat les he dejado, por favor, la encuesta para que todos ingresemos y la podamos diligenciar. Es muy importante para nosotros y pues también para ustedes para que puedan revisar cómo voy en ese proceso en la universidad. Entonces, les dejamos la encuesta en el chat. Importante que copiemos la encuesta en nuestro navegador, sigamos atentos a la capacitación y vayamos respondiendo. Es una encuesta corta, la primera parte son sus datos, luego vienen unas pequeñas preguntas que nos van a servir a nosotros para identificar, como les decía, esas debilidades y poder crear nuevas estrategias que nos permitan seguir acompañando. Entonces, dejemos ahí la encuesta, vamos respondiendo y vamos a continuar con mi compañera Diana en esta primera web del curso Cátedra Unadista. Bueno, muchas gracias, compañera Ingrid. Ahí hemos identificado, pues, que todos tenemos un espacio de acompañamiento, la importancia de comunicarnos, la importancia de ver en qué debemos mejorar, porque muchas veces hace parte de esa mejora un proceso de evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces, a todos y la invitación, como les dijo mi compañera Ingrid, a realizar esa encuesta. Bueno. Vamos a identificar puntualmente qué estamos haciendo actualmente en nuestra actividad, que es nuestro nivel 3, se llama estudiante en la era digital, ¿cierto? El propósito de este nivel 3 es que nuestros estudiantes reconozcan estas herramientas de nuestra generación 5.0 y también la filosofía, ¿cierto?, que maneja la universidad ante estas herramientas digitales, pues que poco a poco se han ido fortaleciendo para nuestros estudiantes. Recordar, esta actividad es totalmente individual, ¿bien? Entonces, la anterior sí fue colaborativa, pero esta ya es individual. Sin embargo, vamos a tener algunas interacciones puntuales en el foro, por eso se hace importante participar de una forma efectiva y activa, ¿vale? ¿Cuándo iniciamos en esta actividad de nuestro nivel 3? Iniciamos el 28 de septiembre y estamos finalizando en ella el próximo 25 de octubre. O sea que tenemos casi un mes para el desarrollo de la actividad y la invitación es a que ya revisemos esa guía, tengamos presente qué debemos hacer y empecemos a participar dentro de esos espacios, a hacer las lecturas. Bueno, pero ustedes me dirán, profe, ¿pero qué es lo que hay que hacer? ¿Listo? Entonces vamos a verificar qué nos corresponde hacer en esta actividad de nuestro nivel 3. ¿Bien? Para ello, entonces, hemos ubicado que primero debemos hacer la lectura de nuestra unidad. ¿Bien? ¿Cuál unidad? Esa unidad número 2, donde ustedes van a encontrar el documento base para poder hacer claridad a la temática que deben, pues, ubicar para poder desarrollar la actividad. Bien, esta unidad nos va a invitar a reconocer esas perspectivas críticas de nuestra generación, ¿cierto? En cuanto a la educación, en cuanto a los cambios tecnológicos, en cómo esos cambios tecnológicos han aportado a nuestra formación. Bien, y por ello, muy importante que revisemos por qué espacio es que tenemos ubicado ese material. Bien, entonces, compañera Ingrid me va a tomar el atrevimiento de ubicarnos directamente dentro del curso porque queremos que nuestros estudiantes toditos, se vayan muy empapaditos de lo que deben hacer, por dónde deben iniciar para poder iniciar su proceso. Bien, en este espacio vamos a estar en curso. Bien, ustedes me confirman, están observando mi pantalla, ¿cierto? Ahí estamos en nuestra cátedra unadista. Muchas gracias, compañerita. Aquí estamos en nuestro curso de cátedra unadista, tal cual como ustedes lo ven, ahí los 3 entornos. Sucede que la guía en este momento nos enuncia que la actividad que está en desarrollo es la actividad de nuestro nivel 3. Nos indica que es individual y que tiene 125 puntos y cuándo inicia, cuándo termina, el tiempo que nos queda para el desarrollo. Por lo tanto, esta actividad del nivel 3 nos invita a reconocer inicialmente la guía. ¿Y la guía dónde la ubicamos? En el entorno de aprendizaje.
En ese entorno de aprendizaje nos vamos a ir al momento intermedio porque recordemos que según los que nos indique la agenda, la actividad se encuentra en ese momento intermedio. Una vez nos vamos a el momento intermedio que ubicamos en el entorno de aprendizaje, nos vamos a ir al espacio de la guía y la rúbrica de evaluación. Allí vamos a ingresar. Cuando ingresamos vamos a encontrar la guía y vamos a encontrar el anexo, que son los documentos que vamos a descargar. ¿Listo? Ustedes los descargan para que lo tengan ahí a la mano, los puedan consultar, los guarden, porque muchas personas guardan de una vez sus materiales allí dentro del espacio de su PC o en la nube. Bueno, aquí ya tenemos lo que es ese anexo, que ahorita vamos a ir en el paso a paso con mi compañera para mostrar qué tenemos que hacer, que es nuestra idea en nuestra web conference, y seguido a ello, pues identificar qué nos dice la guía. Bueno, esta guía, como ya podemos observar, entonces nos indica que es la del nivel 3, nos indica cuándo abre, cuándo cierra, el peso evaluativo, nos indica puntualmente qué busca la actividad y nos invita en su primer punto a hacer la lectura, ¿cierto? De leer para reconocer y nos invita a leer el contenido de esa unidad número 2, donde vamos a encontrar la generación 5.0. ¿Listo? Nos está indicando que se encuentra en el entorno de aprendizaje y que allí vamos a hacer la lectura para que luego podamos dar respuesta a esa ficha de lectura que está compartida en este anexo. Bien, entonces miremos dónde encontramos el material de esa ficha de lectura que es nuestra unidad. Estando dentro del curso, nos vamos a ir a el entorno de aprendizaje que ustedes ubican en este espacio y allí vamos a encontrar el espacio de los contenidos y referentes bibliográficos y vamos a ubicarnos en el espacio de nuestra unidad 2 donde encontramos el OVA. Esta OVA es la que nos permite aquí observar el material. Miren que cuando les doy clic automáticamente empieza a cargar. Que les invito a tener un poquito de paciencia porque a veces el cargue de la OVA se nos demora un poquito, ¿listo? Entonces ahí esperamos que el recurso ingrese o cargue y podamos ingresar. Miren que aquí nos da la oportunidad de que se amplíe el recurso para que lo podamos ver en toda una pantalla, ¿listo? Bueno, yo tenía por aquí ya la OVA abierta, ¿listo? Y esta OVA pues tiene ahí audio, ¿cierto? Y nos muestra el paso a paso de lo que vamos a ir observando. ¿Listo? Aquí encontramos el espacio para que el avatar nos vaya leyendo lo que allí en el texto encontramos. De esa forma el estudiante puede ir tomando nota de lo que encontró y puntualmente de lo que entendió según lo que solicita nuestra actividad. La invitación a reconocer cada uno de los espacios. Miren que aquí vamos a encontrar actividades previas de reconocimiento donde vamos a identificar cuáles son esos conocimientos previos que tenemos y también vamos a identificar qué actividades o bueno, qué temas puntualmente vamos a trabajar en nuestra hoja. ¿Listo? Entonces, aquí el paso a paso nos está presentando todo lo que tiene que ver con los cambios en esta generación, ¿cierto? Cómo la universidad implementó desde un principio ese aprendizaje y todos esos cambios que se han venido dando. Bien, entonces la importancia de tomarnos nuestro tiempo previo para hacer la lectura de este espacio que realmente nos va a empapar de todos esos cambios generacionales que se han dado. Bien, con ese contenido que ustedes han encontrado allí, van a poder dar respuesta a esta ficha de lectura. Entonces, previamente debemos hacer la lectura porque, como nos indica aquí nuestra orientación, esto nos dará el paso para ubicar nuestra ficha de lectura, que se encuentra allí anexa junto con la guía y que nos permite argumentar de forma crítica cada uno de esos espacios que allí se encuentran. ¿Listo? Entonces, importantísimo, importantísimo la lectura. Bien, una vez hagamos la revisión de nuestra guía. Bueno, compañerita Ingrid, tú me dirás, ¿continúas?
Bueno, muy bien. Entonces, el primer paso de nuestro trabajo individual del nivel 3, ¿cuál es? La ficha de lectura. ¿Qué debemos hacer para diligenciar esa ficha de lectura? Leer el OVA. Si nosotros no leemos, pues no vamos a tener toda la información para poder responder. Y por eso es que hemos encontrado fichas de lectura con una o dos palabritas en cada pregunta. Y no debe ser así. Nosotros ya estamos en un nivel educativo en formación profesional, por tanto, esas respuestas deben ser argumentadas. ¿Por qué es importante? Porque sí, porque me gusta. No, debemos argumentar la respuesta y para eso nosotros tenemos un NOVA que es importante que leamos y que apropiemos todo ese material, toda esa bibliografía para poder responder esa ficha de lectura. Una vez hayamos diligenciado nuestra ficha de lectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un anuncio. ¿Qué es un anuncio? Puede ser un anuncio, un podcast, un video corto, un artículo para revista, para prensa, una obra de arte. Vamos a tener la libertad de hacer el anuncio como nosotros queramos. Un anuncio es algo corto donde invitamos a esas demás personas a conocer un determinado tema. Y adicional al anuncio, vamos a hacer una ficha de lectura, una ficha descriptiva, perdón. Me voy a permitir compartir pantalla, compañera, para revisar la guía, para que vayamos paso a paso y revisemos nuestra guía. Entonces, me voy a permitirles compartirles mi pantalla. Entonces, nuevamente estamos en nuestro curso de Cátedra Unadista. Listo. Dentro de nuestro entorno de aprendizaje, nuestro momento intermedio, encontramos la guía, como ya ustedes la han estado consultando. Recordemos, encontramos el anexo y encontramos la guía. En la guía, la estamos visualizando acá, está un poquito lento el internet, vamos a dejar que cargue. La voy a volver a descargar porque está un poquito lento el internet. Listo. Entonces, en nuestra guía de actividades nos va a ir diciendo el paso a paso. Nuestra guía es el documento orientador. Entonces, ya sabemos que la primera actividad es diligenciar la ficha y que debemos leer nuestro OVA. Ahora nos dice que vamos a elaborar un anuncio, pero ¿qué debe llevar ese anuncio exactamente? En ese anuncio nosotros vamos a responder o vamos a incluir la pregunta o una frase. Cada uno de ustedes va a ser creativo, va a diseñar ese anuncio donde indique qué nos define como generación 5.0. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Para eso tenemos nuestro OVA. Una vez hayamos apropiado todo el material del OVA, vamos a poder identificar qué nos define y qué es la generación 5.0. Y nos indica que ese anuncio usted lo va a poder realizar en diferentes programas de acuerdo a su creatividad. Entonces puede ser un podcast, un póster, un video, un artículo para una revista, y dentro del foro de discusión de este nivel 3, ustedes van a encontrar un botón de ayuda donde les van a dar unos tutoriales. Les recomendamos Canva y les dan el paso a paso de cómo pueden ustedes crear ese anuncio. No es que van a tener entonces que pagar, que van a tener que pagar para que les hagan ese anuncio. No, lo van a hacer de forma gratuita en el programa que ustedes lo deseen. Está Canva, que es el que les proponemos, pero ustedes van a poder usar cualquier programa de su preferencia desde libre creatividad. ¿Qué debe incluir ese anuncio? La definición, la respuesta, la frase que nos define como generación 5.0. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Adicional al anuncio, vamos a hacer una ficha descriptiva y en esa ficha descriptiva vamos a responder o vamos a incluir la información que nos solicita nuestra guía de actividades. ¿Y cuál es esa información? Aquí nos indica que adicionemos en esa ficha descriptiva las características de la educación en la generación 5.0. También nos indica las tecnologías y la era digital y lo que nos imaginamos en el futuro de la educación. Entonces, hacemos un anuncio donde hablamos de qué nos define como generación 5.0 y respondemos la información que nos solicita
nuestra guía de actividades. ¿Cómo podemos hacer esa ficha? Esa ficha podemos hacerla en un formato similar a la ficha de lectura o ustedes la pueden hacer libremente en Word, en PowerPoint, en Excel, en el documento que ustedes quieran. Es de libre creatividad. Acá ustedes van a tener total libertad para que puedan desarrollar su trabajo del nivel número 3. Y una vez hayamos realizado nuestro anuncio con nuestra ficha descriptiva, como nos lo solicita la guía, vamos a participar en el foro y se ha denominado foro galería porque vamos a poder participar, vamos a poder compartir ahí ese anuncio. ¿Y cuál será ese foro que va a funcionar como una galería? Nuestro foro de discusión del nivel 3, el foro que encontramos en nuestro entorno de aprendizaje. Entonces, una vez hemos hecho nuestro anuncio, tenemos la ficha descriptiva, vamos a ingresar al entorno de aprendizaje en nuestro foro de discusión y vamos a compartir nuestro anuncio y nuestra ficha de lectura. Esto nos va a permitir toda esa interacción colaborativa. Adicional a compartirla, es importante que ustedes puedan comentar al menos a un compañero, hacerle alguna pregunta o escribirle un comentario acerca de ese anuncio, acerca de esa propuesta que él tiene sobre esa generación 5.0. Esto que nos va a permitir esa interacción, esa comunicación, esos diferentes puntos de vista que nos llevan a crear ese nuevo aprendizaje. Entonces, muy importante que ustedes tengan claridad de cómo funciona nuestro nivel número 3. Entonces, acá rápidamente me voy a volver a donde estábamos. Entonces, vamos en orden con nuestras actividades. La primera, diligenciar nuestra ficha de lectura. Debemos leer el OA para poder desarrollar nuestro nivel 3. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Desarrollamos nuestra ficha de lectura, creamos el anuncio, como les estaba indicando, donde definamos qué significa la generación 5.0 y la ficha descriptiva. Y lo compartimos en el foro de discusión de nuestro nivel número 3. Recuerden, consultar el botón de ayuda que encuentran ustedes en el foro. Ese botón de ayuda nos va a dar esas herramientas que nosotros necesitamos para desarrollar el anuncio. Nos dan un tutorial del paso a paso de cómo lo podemos crear en Canva. También nos dan otro programa adicional que podemos utilizar. Pero recuerden, cualquier programa que ustedes quieran utilizar va a ser válido para que ustedes puedan desarrollar ese anuncio que les está solicitando en este nivel número 3. ¿Y cómo lo vamos a entregar o qué es lo que tenemos que entregar para este nivel número 3? El trabajo ustedes lo van a poder entregar en formato PowerPoint en el anexo. Recordemos que al lado de nuestra guía hay un anexo. Ustedes pueden diligenciar ese anexo y entregar su trabajo en PowerPoint. Si dicen, no quiero hacerlo en ese anexo, bueno, lo puede hacer en Word o en cualquier formato en línea que usted considere. ¿Qué debe tener en cuenta? Que cumpla con lo que les está solicitando en la guía de actividades. Entonces, ya sea en PowerPoint, en el anexo que tenemos al lado de la guía, en Word o en el formato que ustedes lo deseen, debe tener ese trabajo, la ficha de lectura, el anuncio, la ficha descriptiva del anuncio y unas referencias bibliográficas. Ustedes lo pueden hacer en el anexo. Les voy a mostrar rápidamente el anexo. Cuando estamos aquí en nuestro entorno de aprendizaje, al lado de la guía ustedes tienen un anexo. Ese anexo está en PowerPoint. Ustedes lo pueden usar, es una plantilla que ya está creada, entonces aquí tendríamos que anexar lo que nos solicita la guía. ¿Qué nos solicita la guía? Una portada, entonces anexaríamos acá una diapositiva nueva para la portada. Aquí tenemos el espacio para nuestro anuncio, dependiendo en el programa que lo hagan, pues les va a dar un enlace o lo van a descargar como imagen, como ustedes quieran. Deben entonces aquí adjuntar la ficha de lectura y las referencias bibliográficas. Este es un documento guía que ustedes pueden usar o como le indica
guía lo va a poder hacer en cualquier otro formato. ¿Y qué es importante que usted tenga en cuenta? Que dentro de la guía de actividades hay un formato que se denomina rúbrica de evaluación. Aquí nos va a indicar exactamente el tutor cómo le va a calificar, cuáles son esos criterios de evaluación y cómo usted va a obtener esos 125 puntos. ¿Para qué nos sirve esta rúbrica de evaluación? Para revisar que nuestro trabajo esté completo, que esté acorde a lo que nos solicita y que cumpla con cada uno de los requerimientos y de las actividades que se están realizando. Entonces, es muy importante que ustedes revisen muy bien su guía, sigan paso a paso las indicaciones de esa guía, revisen la rúbrica de evaluación para que tengan claridad de cómo se va a entregar ese trabajo individual de este nivel 3. El trabajo está muy fácil, nos va a llevar a conocer todo ese recorrido que ha tenido la educación y cómo en este momento nos encontramos la educación en toda esa era digital y en toda esa era virtual. Entonces, muy importante seguir una a una las indicaciones de nuestra guía de actividades, leer también la rúbrica de evaluación y entregar un trabajo perfecto para este nivel número 3. ¿Por dónde van a entregar ese trabajo? Por el entorno de evaluación. Una vez ustedes hayan desarrollado todo su trabajo, hayan compartido en el foro su anuncio, su ficha descriptiva y tengan ya su trabajo listo, deben ingresar al entorno de evaluación. Allí van a encontrar el espacio para entregar su trabajo correspondiente al nivel 3. Como les decía la consejera Diana, tenemos un buen tiempo para desarrollar nuestro trabajo, para hacer una buena lectura. Ya te doy la palabra para que ustedes puedan entonces construir, para en el foro, porque allí está su tutor, están sus compañeros y vamos a poder construir todo el trabajo, todas esas dudas, todas esas inquietudes que tenemos. Ahora sí, te doy la palabra para esas dudas que tenemos frente a la explicación del nivel 3. Te escucho. Hola, profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que en el momento que estabas Buenas explicando noches, Ronald. sobre hay que hacer la ficha descriptiva, en ese momento no la escuché porque el internet no me está sirviendo bien. Entonces no sé Listo, de muy dónde bien. saco la ficha descriptiva, algo así. Bueno. Listo, muy bien. Entonces les comentaba que lo primero que vamos a hacer es el anuncio, la ficha de lectura. Entonces leemos el OVA y respondemos la ficha de lectura que la tenemos ahí en el anexo y también la tenemos aquí en nuestra guía. Son 3 preguntas. Una vez hacemos la ficha, vamos a crear el anuncio. ¿Qué debe llevar el anuncio? ¿Qué nos define como generación 5.0? Les dije que lo pueden hacer en cualquier programa, es de libre creatividad. Dentro del foro, en el botón de ayuda, encuentran unas herramientas que nos van a servir para realizar este anuncio. Y ese anuncio va acompañado de la ficha descriptiva. Para la ficha descriptiva no tenemos un formato como tal, ustedes la van a crear. ¿Cómo la pueden hacer? De pronto en un cuadro o simplemente en el mismo documento en Word. Vamos a hacer nuestra ficha y para la ficha descriptiva vamos a tener en cuenta estas 3 preguntas o estos 3 temas de los que nos hablan. El primero, las características de la educación en la generación 5.0. Aquí les dicen, pueden mostrar la evolución de las herramientas que nos han permitido el aprendizaje o cada uno de ustedes puede ir mencionando esas características. Recordemos que toda esta información la vamos a encontrar en el OVA. ¿Cuál sería la segunda pregunta o el segundo tema para la ficha descriptiva? Las tecnologías y la era digital. Aquí les indican, pueden mostrar cómo se siente un estudiante que hoy está aprendiendo, participando o empoderándose en su conocimiento. Y la tercera pregunta o el tercer tema, lo que nos imaginamos en el futuro de la educación. Aquí podemos entonces hacer un cuadro, cada un cuadro con su respectiva pregunta y su respectiva respuesta, o lo podemos hacer directamente en un documento, o pueden ustedes de pronto crear un mapa. Aquí va a ser de libre creatividad. Vamos a ser muy creativos, vamos a ingeniarnos cómo desarrollar una ficha descriptiva, ¿sí?
El cuadro pues es una buena opción, pueden hacer un cuadro similar al de la ficha de lectura. En el anexo encuentran la ficha de lectura, la voy a mostrar rápidamente, aquí estoy en el anexo. La ficha descriptiva puede ser similar a esta ficha de lectura, podemos hacer un cuadrito como este, colocamos la pregunta y al frente la respuesta, o podemos hacer cualquier otro tipo de cuadro, de pronto un mapa conceptual o cualquier tipo de archivo que ustedes requieran para diligenciar esa ficha descriptiva, que es la que va junto con el anuncio y la tenemos que entregar. Nuevamente, ¿cómo lo vamos a entregar? Portada, ficha de lectura, anuncio, ficha descriptiva, referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas, como mínimo, va el OVA, porque es que a veces nos dicen, profe, es que todo fue mío, yo no tomé nada de ningún lado. Excelente, pero al menos tuviste que leer el OVA para desarrollar la actividad. Entonces, como mínimo en las referencias bibliográficas debe ir la referencia del OVA, que es el material que tenemos para apropiar en este nivel número 3. Entonces, ¿qué otras preguntas tienen? Vamos a abrir un espacio de preguntas y ya continuamos con nuestra actividad práctica. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Profe, bueno, la ficha descriptiva pues del anuncio, porque pues tengo entendido que en el anuncio pues es responder sobre la Generación 5.0. generación 5.0. Pero entonces solamente ahí voy a hablar, digamos, solamente de eso, o también voy a hablar muy, o sea, muy por encima, digámoslo así, sin profundizar lo que también me están diciendo de la ficha descriptiva, porque pues si se supone que la ficha descriptiva es sobre el anuncio es porque ahí también pues tocan esos temas, o porque pues todo lo que tiene que ver con generación 5.0 pues va relacionado también con lo que preguntan en las fichas, en la ficha descriptiva. Bueno, mira. Bueno, compañerita como- Ingrid, si quieres te apoyo. Listo. Tranquila. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que les voy a compartir aquí, pues como mi compañera Ingrid les indicaba en ese podcast, ¿cierto? Que ustedes van a desarrollar de forma individual, ¿cierto? Aquí inicialmente les invitan a hacer el anuncio, ¿cierto? ¿Y cuál es el anuncio? Que tú comentes, como indica en la guía, lo que tiene que ver con el anuncio. Dice, comunica a tus compañeros que nos define como generación 5.0, ¿cierto? Entonces, normalmente para hacer un anuncio, pues ya se debe haber uno informado previamente sobre qué es. Por eso previamente hacemos la lectura de nuestra OVA, ¿listo? ¿Y qué sucede? Cuando tú haces lectura de esa OVA, puedes utilizar estas preguntas, ¿cierto? Para sacar o extraer lo más importante y crear tu ficha descriptiva sobre el podcast que vas a hacer, ¿vale? Entonces te voy a mostrar aquí. Hay plantillas en Canva. ¿Me confirman si están observando, porfa? ¿Listo? Creo que sí. Bueno, hay plantillas en Canva que tú puedes utilizar para crear la ficha descriptiva. Entonces sucede que, bueno, parte de esa ficha descriptiva, como indica la guía, te está indicando que debes ubicar las características de esa ocasión en la generación 5.0. Entonces tú puedes ir creando tu plantillita, ejemplo, digo yo voy a escoger ejemplo, esta plantilla, ¿cierto? Y allí voy personalizando esa plantilla, si lo quieren hacer en Canva, si lo pueden hacer en Word, si lo quieren hacer en otro documento, no hay problema. El hecho es que la ficha de lectura me permita ver los contenidos que tuve en cuenta para poder desarrollar mi podcast, ¿listo? Entonces, aquí yo ubico todo lo que tiene que ver con lo solicitado en la guía, ¿cierto? Las características de la educación en la generación 0.0, las tecnologías de la era digital, eso que ha hecho que hayan esos cambios, y lo que nos imaginamos en el futuro, ¿cierto? Y eso nos va a identificar con esto que nos indica aquí el podcast, que nos define como generación 5.0. Entonces, quiere indicar que tú elaboras, o todos nuestros estudiantes elaboran su ficha descriptiva, ¿cierto? Y refuerzan mediante esa ficha descriptiva su podcast. Entonces, ay, profe, ¿que cómo hago mi podcast? También
como decía mi compañera Ingrid, dentro del espacio de Canva o de los recursos que encontramos allí en el curso, ¿cierto? Encontramos también podcasts. Listo. Y aquí encuentro también en Canva varias opciones para crear mi podcast. Entonces, como el podcast es un anuncio, ¿cierto? Es como esa frase impactante que invita a identificar cómo realmente tú te sientes en la generación 5.0, pues la idea es que ya teniendo en cuenta esos puntos previos de la ficha descriptiva, ¿cierto? Tú puedas elaborar tu podcast. Por lo tanto, como indicaba mi compañera, en el documento van a entregar, ubicar la ficha de lectura que la han hecho conforme a las lecturas previas de Lobo. El anuncio, que es el podcast, que ustedes pueden utilizar diferentes opciones, bien sea un audio, bien sea el podcast o un anuncio creado en PowerPoint. La creatividad ahí está al alcance de ustedes, de su imaginación. Esa ficha descriptiva que nos permite evidenciar que reconocimos todo lo que tiene que ver con esa generación 5.0 y las referencias bibliográficas que ustedes posiblemente utilizaron como de información para ampliar esos conceptos y ubicarlas si estamos trabajando en Word, pues por medio de ese Word utilizar todo lo que tiene que ver con esas referencias bibliográficas y esas normas AP. Bien, pero nuestra idea sí es que ustedes allí en esa ficha descriptiva del anuncio nos indiquen por qué en ese podcast pues lo ubicaron de esa manera. Entonces, tengamos presente que siempre un anuncio publicitario se hace con esas características, que evidencie el impacto de lo que quiere conocer o dar a conocer, ¿vale? No sé si te quedó claro o les quedó claro o en qué podemos aclararles antes de continuar. No, profe, muchas gracias. ¿Listo? Nada, fue muy exacta. Bueno, perfecto. Entonces, nuestra idea, hagamos la lectura de esa hoja y continuemos creando esa ficha descriptiva que es la que nos va a dar el impacto de lo que vamos a ubicar dentro de nuestro podcast o dentro de nuestro anuncio. ¿Listo? Bueno, compañerita, creo que continuamos o no sé si hay preguntas allí en el chat. Nos dice que si la ficha descriptiva Profe, yo se tengo puede una diseñar pregunta. en Canva. Perdón, está bien, ¿le escuchamos? Bueno, hay una pregunta que nos dice que si la ficha descriptiva se puede diseñar en Canva, nos la hace Camila, Laura Camila. Entonces, como les estaba comentando la consejera Diana, claro que sí, ustedes pueden dentro de Canva, Genial y cualquier recurso crear su ficha de lectura. Es de libre creatividad, al igual que el anuncio. Ustedes eligen el programa que lo quieren hacer, si lo quieren hacer dentro del mismo PowerPoint, si la ficha de lectura la quieren hacer en Word, es libre. Ustedes aquí van a usar esa creatividad y van a buscar esa herramienta que les facilite desarrollar esa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Qué pena molestar. Lo que pasa es que yo hasta ahorita me pude conectar, hace poco salí de trabajar, entonces no sé si de pronto resumidamente me podrías explicar de qué se trata la actividad, la tercera actividad. Algo así resumida, súper rápido, qué pena. Bueno, no te preocupes. Lo que pasa es que por tiempo no nos podemos devolver, ¿vale? Pero te vamos a estar compartiendo la grabación, así que de esa manera tú se la puedes solicitar a tu docente y ahorita tratamos de hacer una revisión dependiendo del tiempo porque a las 7:30 nos cierran la web, ¿listo? Entonces, si podemos, si nos queda tiempo, nos devolvemos y hacemos una breve explicación, ¿vale? Vale, Si no, gracias. con la grabación yo sé que te va a quedar muy claro lo que tienes que hacer, ¿listo? Bueno, Listo, gracias. compañerita Ingrid, tú me dirás, continuamos, no estoy viendo el chat, no sé si nos están escribiendo. Profe, buenas noches. Buenas noches, ahí te escuchamos Tengo, súper bien, Osvaldo. tengo una pregunta sobre el tercer tema que es anuncio. ¿Me podría explicar de cómo yo voy a hacer el trabajo? Gracias. Bueno, recuerda que en la guía hay un espacio que dice en su ítem 2 que el anuncio lo elaboras comunicando a tu compañero qué nos define como generación
5.0, ¿listo? Y te da las orientaciones. Te estábamos indicando, ustedes pueden utilizar diferentes estrategias, un podcast, un póster, un video corto, una presentación en una noticia, como una página. Bueno, la idea es que ustedes sean muy creativos. Pueden utilizar herramientas que hemos compartido allí dentro del curso, ¿cierto? Dentro de esas pueden ser los diseños que ya están prediseñados en el espacio de Canva. Y aquí tú vas a poder hacer tu podcast. Con ese podcast, ¿qué sucede? Tú necesitas previamente haber hecho la revisión del material de la OVA que encuentras allí en la unidad número 2. Y es que esa unidad número 2 te da toda la información para que tú puedas tener claridad cuáles han sido esos cambios en nuestra generación, ¿cierto? Para mejorar el aprendizaje haciendo uso de estas herramientas virtuales. Entonces, ese podcast que vas a crear, tal como te indica aquí la guía, lo vas a crear teniendo en cuenta la revisión y allí vas a definir cómo tú te defines como generación 5.0, pues teniendo en cuenta todos los cambios que allí se han generado, ¿vale? Ok, profe, entendido. Puedes utilizar las plantillas de Canva, hacerlo en PowerPoint, en Word. Bueno, la idea es la creatividad y que realmente quede muy bonito ese podcast, porque pues es como un anuncio, una valla publicitaria, algo que sea muy impactante. Listo, ¿vale? Bueno, no sé, compañerita, tú me dirás, ¿hay más inquietudes? Bueno, por el momento no tenemos más inquietudes. Sabemos que ustedes a medida que vayan haciendo el trabajo, pues les van a surgir muchas más inquietudes. Entonces recuerden que en el foro está su tutor, estamos cada uno de nosotros y los vamos a estar orientando frente a esas dudas que se vayan generando en el momento que ya estemos desarrollando como tal la actividad. Bueno, compañerita, yo leo por aquí una inquietud. Nos dice un estudiante, ¿hay que compartir en el foro? Sí, la Mira. pregunta es, ¿qué hay que compartir en el foro? Ah, sí. ¿Listo? ¿Qué hay que compartir en el foro? Sí, Yo leí, listo, hay que compartir en el foro, listo. listo, Entonces, listo, muy bien. en el foro, ¿qué vamos a compartir? Entonces dice, luego de que tengas el anuncio y la ficha que describe, comparte en el foro, ¿cierto? Del nivel 3, esa ficha descriptiva que has creado. ¿Listo? Y de la misma manera, haz un comentario a alguno de los compañeros que haya participado en el espacio del foro, pues teniendo en cuenta pues lo que ha compartido. ¿Listo? Eso es lo que quedará puntualmente en el foro para que nuestros estudiantes tengan en cuenta que será parte de esa calificación. Compañerita, no sé si revisamos un momentico la rúbrica para tener presente qué va a ser evaluado, ¿te parece? Me parece muy bien. Esto también es importante que ustedes lo hagan siempre, como les comentaba. La guía nos orienta, nos dice exactamente qué tenemos que hacer y dentro de esa guía está la rúbrica de calificación. Entonces, esa rúbrica de calificación me ayuda a mí a saber si yo estoy entregando completo, porque lo que yo entregue es lo que me van a calificar. Entonces, yo debo revisar esa rúbrica de evaluación para cerciorarme, para confirmar que lo que yo estoy entregando es lo que me solicitan y de esa manera es que me van a calificar porque existen unos criterios de evaluación. Nosotros no calificamos a nuestro gusto, sino de acuerdo a unos criterios de evaluación que ya están establecidos para que usted pueda obtener esos 125 puntos. Entonces, sí, compañera, revisemos nuestra rúbrica para que tengamos total claridad del trabajo del nivel 3. Bueno, compañerita. Listo, para que nuestros estudiantes tengan claridad, bueno, entonces esta actividad ya sabemos, tiene 125 puntos. Pero el primer criterio que va a ser evaluado es esa ficha de lectura, ¿sí? Y esa ficha de lectura está evaluada con 25 puntos. Segundo criterio que va a ser evaluado, ese anuncio con la ficha descriptiva, ¿bien? En este vamos a tener 50 puntos que nos van a ser evaluados. Entonces ahí vamos con 75 puntos. Tercer criterio, el aporte, ¿cierto? El aporte a uno de los compañeros. ¿En dónde?
¿En dónde ver quién me escribe? ¿Dónde debe quedar ese aporte a uno de los compañeros? ¿Qué nos dicen allí en el En el chat? foro, en el foro. En el foro. Muy bien, Ronald. En el foro. Entonces, El el foro de aporte aprendizaje. en el foro de aprendizaje del nivel 3. Perfecto. Entonces, el tercer criterio va a ser evaluado con 50 puntos, ¿cierto? Y si no participo en el foro, si no hago mi aporte, ¿cierto? O allí mi participación, voy a perder esos 50 puntos. Entonces, importante tener en cuenta esos criterios de evaluación que los docentes tienen en cuenta para ubicar la respectiva calificación. Veamos que la actividad no está difícil, requiere de una previa lectura para poder avanzar en el desarrollo de la actividad. Profe, ¿Listo, una pregunta. compañerito? Sí, señor, coméntame, Ronald. Digamos ahí como usted explica que cada, o sea, los puntos que van a evaluar, digamos, si uno no hace ese punto inmediatamente le quitan esa cantidad de puntos que vale el haber hecho pues esa actividad, como digamos el caso de hacer el comentario en el foro y subir la información. Exacto, Así, Ronald. Sí, señor. Porque por así la eso te actividad indica, esté bien. mira, hemos tenido casos en los cuales el estudiante entregó su actividad, ¿cierto? Digamos, yo, Diana, entregué mi actividad con la ficha de lectura, con la ficha descriptiva, ¿cierto? Con el podcast, con mi norma APA, ¿cierto? Pero no participé en el foro, ¿sí? Entonces, mi tutora, que en este caso, digamos, es Ingrid, cuando me fue a calificar, ella tuvo que tener en cuenta esos criterios que les estamos presentando para evaluarlos. ¿Por qué? Porque es que si a nosotros nos llegan a hacer una revisión, a nosotros nos van a revisar los foros y nos van a decir, bueno, tú le ubicaste puntos al estudiante, ¿cierto? Pero el estudiante nunca participó en el foro. Entonces, a nosotros nos toca, ahí sí como se dice, a la norma ir y verificar quiénes han participado para ubicarle los puntos y si no, lamentablemente, no ubicárselos al momento de la calificación. Posiblemente el tutor te diga, bueno, entregaste todo el documento completo, te faltó haber participado en el espacio del foro, compartiendo tu podcast, compartiendo tu ficha, ¿cierto? Y haciendo una breve observación, ¿cierto? A alguno de tus compañeros o ubicando una participación, ¿bien? Pero sí tenemos que ceñirnos y por eso para nosotros es muy importante que ustedes reconozcan la ficha de lectura y no dejen de ir en el paso a paso de lo que van a tener en cuenta para evaluarse. ¿Vale, Ronald? Gracias, profe. Ven, gracias a ti por la pregunta, porque esto es muy importante. Yo creo, compañerita Ingrid, que esto es algo muy repetitivo que nos pasa, ¿cierto? En la cual a veces vemos que nuestros estudiantes presentan un excelente trabajo, pero lamentablemente se quedan un poquito cortos al momento de realizar su participación en el espacio del foro y pues nosotros lamentablemente tenemos que calificar. ¿Cierto, compañera Ingrid? Así es, y por eso la importancia de esa rúbrica, porque a veces yo hago un trabajo y lo hago completo, ¿cierto? Yo hice mi trabajo completo. ¿Y por qué me bajaron de pronto 5 o 10 puntos? Ah, no participé en el foro. No, no importa, pero yo hice el trabajo. Entonces, como yo les comentaba, nosotros no podemos calificar como nosotros queramos. Yo recibo su trabajo y digo, no, me gustó mucho el anuncio, entonces ya, 125 puntos. No, tenemos unos criterios de evaluación, unos criterios que ustedes conocen, porque por eso se les comparte esa rúbrica de evaluación y está dentro de la guía para que ustedes tengan esa claridad de exactamente cómo me van a calificar. Y asimismo yo puedo hacer una revisión de mi calificación. Acá en el chat nos estaba preguntando Loren que dónde encontraba las calificaciones y eso también es muy importante. Ustedes ya les han calificado el nivel 1, ya estamos calificando el nivel 2 y es necesario que ustedes revisen sus calificaciones. Si usted considera que de pronto el tutor se equivocó, que usted quiere hacer una reclamación, para eso tiene su rúbrica de evaluación. Usted verifica los criterios de evaluación, revisa la calificación y si usted dice, yo creo que se equivocó, yo creo que mi trabajo puede tener una mejor calificación, usted puede contactar a su tutor. Pero recuerde, nos basamos en esa rúbrica de evaluación para realizar esa calificación de su trabajo. Entonces, muy importante esa revisión de la guía
y de la rúbrica de evaluación para tener un excelente trabajo y para que en este nivel 3 todos, el compromiso acá es que todos tengamos 125 puntos en ese nivel 3 de cátedra unadista. Entonces esa es la invitación a que leamos muy bien, a que estemos participativos y a que todos, ojalá todos tengamos 125 puntos en este nivel 3 de cátedra unadista, que está muy bonito y que también vamos a tener CIPAS, vamos a tener diferentes actividades. ¿Continuamos, compañera? Entonces queremos invitar a nuestros estudiantes a que activen cámaras. Queremos hacer una actividad así muy rápida. Van a ser 3 retos los que nos vamos a encontrar de aquí en adelante, ¿cierto, compañerita Ingrid? Y en estos espacios, pues la idea es que participemos, ¿listo? Entonces ahí vemos algunas cámaras. La idea es que quienes puedan participar en el chat, quienes quieran hablar, bueno, no hay problema, la idea es participar. Entonces ahí vemos ya a Fran, a Lady, a Sandra, a Loren, a Heidi, a Juan, a Omerley, a Laura, perfecto, a Emily, a Janet, a Ronen, Omerly, pero es que ese nombre es bien difícil. Y leyéndolo rápido, más difícil. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera actividad, ¿vale? Entonces, todos listos y vamos a identificar, ¿listo? Vamos a identificar algo muy, muy puntual, ¿cierto? Y en este reto nos están invitando a que busquemos en la imagen la mayor cantidad de elementos tecnológicos y que escribamos allí en el chat lo que encontraron. Entonces, díganos qué encontraron allí en el chat. ¿Qué encontraron en el chat? Digo, en la imagen. ¿Qué encontraron en la chat, en la imagen? Los escuchamos. Elementos tecnológicos, a ver. Una Bueno, nos cámara al dicen, lado izquierdo. una cámara digital, ¿sí escuché por ahí? Sí. Señora. Perfecto. Celular. Portátil. Portátil, perfecto. Tablet, Una computadora. tablet. Una tablet. Muy bien. ¿Qué más encontré? Un móvil, una cámara. Un teléfono móvil. Robot. Teléfono móvil. Un robot. ¿Un qué? Monumento. No, porque son elementos tecnológicos. Elementos tecnológicos. Unas gafas. Unas gafas para de realidad virtual. Unas gafas de realidad Unas gafas de virtual. realidad virtual. Excelente, muy bien. ¿Será que nos falta alguno? El iPad que está arriba al pie del dinero. ¿La plata no entra dentro de un elemento virtual? No, sino el iPad. ¿El iPad? Con la plata compramos Un robot. Hoy en día hasta el dinero es electrónico, ¿cierto? Hasta hacemos ya nuestros pagos ahí por Nequi, por David Plata, mejor dicho, las transferencias. Hemos cambiado este mundo mediante estos espacios digitales y la invitación a que no nos quedemos atrasaditos, ¿cierto? Porque todo esto que está sucediendo y que pues a partir de la pandemia como que aceleró el manejo de esas herramientas virtuales a las que muchos les teníamos miedo, ¿cierto? Y yo lo digo porque imagínense que cuando a mí me decían haga un pago electrónico, yo decía, y si no resulta, ¿quién me devuelve la plata? ¿Sí o no? ¿O cuál de ustedes no lo pensaba? ¿Cierto? Cuando utilizamos esas gafas de realidad aumentada que muchas veces decimos, uy, Dios mío, es que mi cerebro se mete ahí y cree que está ahí. ¿Sí? Es que los cambios digitales han sido abrumadores. Entonces, la invitación a que sigamos cambiando ese contexto y yendo en esta era digital. Listo, compañerita Ingrid, te doy la palabra para continuar con nuestro segundo reto. Listo, muy bien. Entonces, para nuestro segundo reto, vamos a listar todo nuestro celular y vamos a leer ese código QR y vamos a realizar una actividad que nos lleva a identificar unas palabras que están relacionadas con la experiencia en la generación 5.0. Entonces, todos con el celular. Quienes no puedan acceder a... Buenas noches. ¿No puede enviar un link? Es que estoy conectada desde el celular.
Sí, para Sí, quienes profe. no puedan, tranquilos, quienes no puedan cambiar su celular a la pantalla, ahí les estoy dejando el link para que ingresemos. Quienes sí pueden, entonces con su celular vamos a escanear el código. Quienes no, por favor, por el siguiente código. Ahí se los estoy dejando en el chat para que ingresemos. Claro, yo sé que la mayoría están conectados desde el celular, pero entonces ahí les estoy dejando nuevamente el enlace. Entonces vamos a ingresar al enlace y vamos a reconocer, compañerita, y te estoy dejando el enlace en el chat, si es posible que ingreses para que todos puedan ver, ya que pues la mayoría están conectados desde su celular. Entonces vamos a ingresar y vamos a ver un mensaje, vamos a ver una actividad y vamos a identificar unas palabras que están relacionadas con nuestra generación 5.0. Ya lo tengo aquí en pantalla, si quieres, entonces yo lo comparto. Ah, ya lo estás abriendo. Bueno, muy bien. Entonces, quienes no pueden ingresar al código QR, entonces vamos a hacer la actividad directamente aquí en pantalla porque la mayoría de ustedes sé que están por el celular. Entonces, vamos a visualizar y vamos a identificar palabras relacionadas con nuestra generación 5.0. Rápidamente. Bueno, a ver qué tan rápidas somos para lectura. ¿Qué palabras identificamos ahí que estén relacionadas con la generación 5.0? Volvemos rápidamente. Tecnología, Muy bien, tecnología. Herramientas. Herramientas, muy bien. Oportunidades. Excelente. ¿Sí ven cómo de un pequeño texto? Desarrollo de la sociedad. Exacto, Generación el 5.0. aprendizaje significativo, exacto. También tenemos la palabra bienestar. Entonces, miren acá cómo nosotros de un pequeño texto ya tenemos esas nociones de qué es esa generación 5.0 y estamos identificando todas esas palabras: aprendizaje, aprendizaje significativo, tecnología, desarrollo, bienestar, generación 5.0, herramienta. Entonces, esto es muy importante y hace parte de esos procesos de observación y de análisis que nosotros realizamos en el día a día. Entonces, muy bien por todos los que participamos aquí en esta actividad, los que estuvieron también desde el código QR, también pudieron identificar esta actividad. Vamos a continuar con la tercera rápidamente. Y aquí nos vamos a ir para un Padlet con mi compañera Diana. Entonces, vamos a dejarles en el chat El un Padlet enlace. para que podamos hacer la participación, compañera. Listo, perfecto. Entonces en el chat, apreciados estudiantes, les estamos compartiendo un enlace para que por favor ingresen allí y puedan realizar su participación. ¿Me confirmas, compañerita, si ya está compartido? No lo veo acá al final. Ya lo estoy compartiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, y les voy a comentar cómo se maneja un Padlet. Imagínense que un Padlet es un espacio interactivo en el cual todos vamos a ingresar y allí vamos a participar. Pero ¿sobre qué vamos a participar? Allí vamos a compartir nuestra opinión sobre lo que significa o sobre la inteligencia artificial y el uso de esta en la educación. ¿Listo? Recordemos, en esa evolución de nuestra universidad en el 5.0, allí se van a dar cuenta de esos cambios abismales que hemos tenido, ¿bien? Y dentro de esos cambios que se dan, allí vamos a encontrar una cantidad de situaciones en las cuales también la realidad aumentada, los bots, todo lo que tiene que ver con los espacios de e-learning, pues han fortalecido pues esas experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, en el enlace que ustedes ya tienen allí compartidos en el Padlet, van a ingresar y en la parte inferior van a encontrar aquí este más. ¿Listo? Confírmenos quiénes ya han ingresado. Profe, si puedo ingresar, profe, no puedo ingresar. Los que no puedan ingresar, nos comparten su opinión por el espacio ahí de nuestro chat. ¿Listo? Y ahí nos vamos a ubicar en el más y en ese más entonces voy a colocar opinión. Opinión, por ejemplo, Ingrid Guzmán, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir qué opinamos.
comparte tu opinión sobre la inteligencia artificial y el uso de la educación. ¿Qué consideramos? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo puede ser? Porque pues también tiene allí como algunos riesgos, ¿cierto? La idea es que empecemos a analizar y le veamos también lo positivo, pero también lo prudente. No quiere decir que sea malo, sino quiere decir que se debe utilizar de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, quien quiera participar ahorita compartiéndonos su idea o su opinión en el chat, o activando su micrófono, bienvenido sea. ¿Listo? Aquí ya empezamos a observar que hay varios marcianitos, si lo ven aquí en la parte superior, son los estudiantes, no es que son marcianitos, ahí están ingresando y se miran estas imágenes. Y ahí están dando clic para participar en el asunto, ubican la descripción y en la parte inferior nos aparece para enviar. ¿Listo? Importantísimo. Publicamos en la parte, miren que aquí yo escribo, acá escribo y publico. ¿Listo? La idea es que aquí nos quede esas opiniones. ¿Listo, compañerita? Entonces tú me dirás. Bueno, muy bien. Recordemos que quienes están desde su celular y no puedan ingresar al Padlet, nos pueden dejar en su chat su opinión, que ya empezamos a ver en pantalla algunas opiniones frente a la inteligencia artificial. Cuéntenos si la han usado, si les gustaría usarla, si definitivamente dicen, no, yo por ahora no me animo a usarla, o cómo ha funcionado esa inteligencia artificial, ya han incursionado. Nosotros ya hemos por ahí empezado a incursionar con la inteligencia artificial. Entonces queremos conocer ustedes cómo lo han hecho. ¿Lo han hecho? ¿Cuál es su percepción? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se debería implementar? ¿Qué dicen ustedes? Quien quiera activar su micrófono lo puede hacer. Todos tenemos una percepción diferente de la inteligencia artificial, como decía Ingrid, algunos ya hemos empezado a utilizarla y yo creo que el tiempo nos llevará a hacer uso de muchos de esos recursos con fines educativos, con fines empresariales, con fines, digamos, familiares, bien, porque realmente se presta para muchas cosas. ¿Listo? Listo. Voy a ir leyendo, compañerita, algunas de las apreciaciones, si te parece. ¿Listo? Listo, muy bien. Allí en el chat nos están diciendo, me parece algo novedoso, diferente. Utilicé la de Luzla. Luzla, nos dice Vane García. Gracias, Vane. Miren, ahí encontramos una herramienta. Vane nos está compartiendo una de las herramientas que ella posiblemente utiliza. Perfecto. Ahora aquí, dentro de nuestro Padlet, nos están indicando, me parece una herramienta útil y eficaz. Voy a copiar un momentico acá para poder mirarlo acá más fácil. Permítame en un momentico. Acá. Listo. ¿Qué más nos dicen Uy, por está aquí? súper lleno nuestro Padlet. Mira cómo a Va través de la creciendo. tecnología también podemos expresarnos. Es como nuestro tablero. Aquí nos dice JH, dice, la inteligencia artificial es una herramienta buena para el desarrollo de las actividades, pero también puede ser una mala porque hay personas que buscan hacer daño, abuso o robos. Perfecto, JH, lo que nos compartes. Por eso es bien importante que no con todo el mundo compartamos nuestra información, porque pues mucha de esa información lamentablemente queda al público y muchas veces no puede ser utilizada de forma adecuada, ¿vale? Aquí nos dice Liz Sánchez, dice, la IH, bueno, debe ser la inteligencia, sí, la inteligencia artificial. Y el uso en la educación, el uso de la educación es súper bueno porque nos permite interactuar y ser creativos, compartiendo libremente en los foros, las redes sociales y también en el servicio al cliente. En la vida cotidiana hay aplicaciones que nos facilitan bastante en la educación. Perfecto. Y nos vamos a ver enfrentados en la UNAD a muchos espacios de esa inteligencia artificial. Por eso, dentro del documento, ustedes van a encontrar allí unos cambios que se están dando,
¿cierto, compañera? Que ya se están dando aquí en nuestra universidad, donde vamos a encontrar esos e-bots que ustedes van a decir, wow, pero es que me están en tiempo real, encuentro una orientación en tiempo real, hay una respuesta a esa inquietud. Bien, esto lo ha hecho la universidad con el fin de ir fortaleciendo esos espacios educativos. Y no crean que es que los docentes no vamos a estar. No, vamos a seguir allí. Lo que sucede es que hay algunas inquietudes que se vuelven generales y por eso esos e-bots están allí recurrentemente aclarando las inquietudes que se presentan. ¿Listo? Aquí Xiomara nos dice, buenas noches, es una herramienta eficaz para trabajos y cosas necesarias de esta. Aparte de eso, nos sirve de apoyo para resolver dudas y nos permite mejorar. Perfecto, ahí Xiomara hizo la aclaración de lo que les estaba explicando. Compañerita, no sé si quieras leer algún comentario así que te parece súper chévere. Pues a mí todo me parece súper chévere, pero es difícil poder leer Sí, todo. bueno, en el chat también quienes no han podido ingresar al Padlet nos han dejado pues todas sus opiniones. Maribel pues, nos dice que la inteligencia artificial es un avance significativo para el aprendizaje y lo bueno o lo malo depende del uso que cada quien le dé. Y esto es muy cierto. Todas las herramientas tecnológicas tienen su lado bueno y su lado malo. ¿Eso de qué depende? Del uso que nosotros le estemos dando. Si nosotros estamos usando esa inteligencia artificial para que nos hagan los trabajos, pues podemos ayudarnos con ella para que nos ayude a buscar, para que nos ayude con temas de redacción, de normas APA, pero pues no podemos dejar que la inteligencia artificial nos haga absolutamente todo, porque entonces ¿dónde queda esa capacidad de nosotros de aprender? Está ese robot, esa inteligencia artificial que ya tiene a través de unos comandos y desde sus sistemas ya tiene esa inteligencia, pero nosotros somos los que tenemos que adquirir ese aprendizaje. Entonces, importante que todas las herramientas que tenemos y las que seguirán llegando, porque a medida que pasa el tiempo, cada día tenemos más herramientas, herramientas que ni siquiera conocemos, que podamos aplicarlas en nuestra vida, pero pues que no dejemos que nos hagan absolutamente todo, porque vamos a llegar al momento entonces que ya hasta para pensar cuánto es 1 más 1, tenemos que hacerlo por medio de inteligencia artificial, por medio de un computador. No, todas esas herramientas nos van a ayudar, pero debemos implementarlas, aprovechar esas ayudas, más no dejar que hagan todo por nosotros. Nos dicen también que la inteligencia artificial es muy importante en un mundo de posibilidades en la educación, como comunicarnos, compartir el aprendizaje, aunque de pronto nos aleja de compartir directo con las personas. Bueno, la podemos usar, por ejemplo, aquí en nuestra virtualidad. Estamos lejos, pero a la vez cerca. Gracias a esa inteligencia, a esa tecnología, podemos estar todos conectados desde Cumaral, desde Acacías, desde el centro, desde Villavicencio, desde el centro donde usted se encuentre matriculado. También nos dice que nos ayuda para hacer la vida más fácil en el estudio, en el trabajo, podemos comunicarnos desde la distancia. Nos dice que la herramienta como Canva les parece muy interesante. En Canva podemos hacer muchísimas cosas. Ustedes cuando ingresen, si toman Canva como herramienta para el anuncio y de pronto no la conocen, se dan cuenta que hasta para hacer una tarjeta para invitación a unos cumpleaños, una tarjeta con un mensaje bonito, lo podemos hacer y lo mejor es gratuito, no vamos a tener que pagar para desarrollar todas estas actividades. También nos dicen que es útil, importante porque nos facilita mejorar nuestra vida en el estudio en la UNADES virtual y con diferentes herramientas, nos dice Janet, entre otras más aportes que tenemos en nuestro chat, que es muy importante que reflexionemos sobre esos avances que tenemos, esa tecnología y cómo la estamos incorporando en nuestra vida diaria, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, porque no solamente es aplicarla y alejarnos del mundo, que es lo que de pronto a veces nos pasa con la tecnología. Estamos tan conectados que a la misma vez estamos desconectados. Nos la pasamos solo en nuestro celular, en nuestro computador y estamos dejando al lado a las personas. Entonces, que toda esta tecnología que ustedes acá en el nivel 3 van a ver cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando, nos sirva, nos apoye, nos fortalezca todas las habilidades, pero que no nos aleje de las cosas realmente importantes y que no nos lleve a que ese aprendizaje que estamos logrando de pronto sea un poco vacío o que se lo dejemos a las herramientas y que no lo hagamos nosotros. Entonces, gracias a todos por
todos esos aportes, miren tan bonito que se ve este Padlet, cada uno con sus diferentes apreciaciones, con sus diferentes puntos de vida, con esa interacción que tiene cada uno de nosotros. Tenemos esa posibilidad de que cada uno en una herramienta como esta, que hace algunos años, de pronto cuando... Bueno, ustedes que son todos jóvenes, pero pronto cuando estábamos en el colegio no veíamos esto. Para poder hacer esto, ¿qué nos tocaba? Solo en el salón de clases, cada uno alzaba la manito, hablábamos y ya, o de pronto en el tablero, pero no teníamos todos estos avances. Mira tan bonito que se ve este Padlet donde cada uno de nosotros ha dejado ahí sus opiniones, qué piensa, su perspectiva de cómo ve esa inteligencia artificial, si le parece importante, si no. Entonces, todos estos avances nos ayudan a que cada vez tengamos una mejor educación, que tengamos más facilidades en nuestra vida cotidiana, que tengamos también mayores oportunidades y que sigamos aprendiendo y sigamos avanzando con toda esta tecnología que tenemos en el día a día. Perfecto. Y por último, voy a leer aquí una que nos ubica Geraldine. Nos dice: la inteligencia artificial es una tecnología fascinante que tiene potencial de transformar muchos aspectos de nuestras vidas, pero también plantea desafíos éticos, sociales que debemos abordar con cuidado, haciendo referencia a lo que nos estaba aclarando nuestra compañera Ingrid, ¿vale? Bueno, compañerita, yo creo que con nuestro Padlet hemos dado aclaración de lo que estamos trabajando en nuestro nivel número 3, que nos habla sobre esa era digital. Y yo sé que para todos va a ser fascinante mirar todos los cambios que hemos obtenido, ¿cierto? Desde que iniciamos en una educación que puntualmente inició por la correspondencia para dar esa oportunidad de educar. Sí, de educar sin distancia. Y hoy en día encontrarla solamente al alcance de un clic, espectacular. Yo creo que nuestros antepasados nunca llegaron a imaginarse que esto iba a ser una realidad. ¿Listo? Bueno, compañerita, para este reto, para este nivel número 3, hay unos compromisos. Y esos compromisos implican que nuestros estudiantes se comuniquen. Si tienen inquietudes, se comuniquen por los espacios del correo interno del curso, por el espacio del Teams, que son espacios que tenemos de interacción. Allí mantener en el foro una participación constante y promover junto con sus compañeros ese aprendizaje colaborativo. También responder en tiempos prudentes y organizados el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Porque eso va a dar el pie para que sus compañeros puedan allí dejar el comentario de su participación. No lo dejemos para último momento. Miren que es una actividad que invita a reconocer como ese mundo por el cual hemos ido transcurriendo y conforme a ello poder dejar allí nuestra visión de lo que hemos pasado. Y finalmente, establecer esos diálogos de permanencia por medio del correo interno. ¿Listo? Entonces, importante la invitación a esos compromisos en nuestro nivel número 2. ¿Listo? Entonces, la invitación. Compañera, yo creo que preguntas hemos resuelto muchas inquietudes. La idea es que quienes no pudieron ver toda la web por situaciones de conectividad, soliciten al tutor consejero de Cátedra Unavista la grabación, por favor, por el correo interno de esta web. Vamos a compartírselas posiblemente hasta el viernes, porque recordemos que tenemos réplica para aquellos estudiantes que no pudieron participar el día de hoy. Tenemos réplica el próximo jueves en el mismo horario por el mismo enlace. ¿Listo? La invitación para que le digamos a nuestros compañeros: mira, si no participaste, ingresa y participa en la otra sesión. ¿Listo? Ahí estamos muy conectados por nuestro curso. La intención es aclarar todas las inquietudes y ver que esta actividad no es difícil. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo, compañerita? A todos les damos las gracias por participar. ¿Listo? No sé, compañera, si quieras agregar algo. No, agradecerles a todos. Recordemos que también esta grabación se va a compartir en el foro, ¿sí? De acuerdo a las indicaciones de nuestra directora.
Una vez finalicemos la réplica de la sesión, les estaremos compartiendo a ustedes por el foro esa grabación. Entonces, de pronto, quienes están trabajando por temas de conectividad, no pudieron estar en toda la web, no pudieron escuchar la web completa, entonces en el foro va a quedar esa grabación después del jueves, cuando ya hagamos nuestra réplica. Quienes participaron el día de hoy no necesitan volver a conectarse porque va a ser el mismo tema, solamente que la repetimos porque sabemos que muchos de ustedes no han podido conectarse, hoy no estuvieron todos sus compañeros, entonces el jueves tendremos nuevamente la posibilidad de que se conecten. Si alguno de ustedes dice, bueno, no pude estar todo el tiempo, ¿será que me puedo conectar? Claro que sí, todos somos bienvenidos nuevamente a la réplica de nuestra web. Y aviso aquí, aprovechar este espacio porque este sábado vamos a tener el segundo CIPAS de la Cátedra UNADISTA. Ustedes, por medio de su campus virtual, de acuerdo al centro en el que se matricularon, se inscribieron en el CIPAS, entonces invitarlos a que ingresen a su campus virtual, revisen ahí debajito de la Cátedra UNADISTA, revisen la programación que tienen de acuerdo al centro que se matricularon, ahí les va a aparecer la programación para participar en el CIPAS número 2 de la Cátedra UNADISTA, donde también vamos a estar tratando estos temas importantes de esa generación 5.0 y de esa evolución de la tecnología en la educación. Gracias a todos por su participación, por su disposición y nos encontramos muy pronto en otras actividades que realicemos en la Cátedra UNADISTA. Gracias a todos y feliz noche. Feliz noche Muchísimas para gracias. todos. Que estén muy bien. Gracias por la atención. Feliz noche. Gracias, Gracias. compañeritas. Muchísimas Un gracias, abrazo profe. para todos. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias, profe, hasta Profe, luego. muchas gracias, muy amable. Feliz noche.